Bueno, estuvimos hablando de la posibilidad de regular nuestras emociones. Bueno, uno de los factores principales, vamos a repasar un poquito, ante una situación estresora, que quiere decir un disparador, algo que nos dispara un malestar, una situación que nos dispara un malestar. Esta situación la tenemos que detectar, ¿sí? Tenemos que saber bien qué es lo que nos disparó el malestar y después nos metemos en el malestar. ¿Qué es ese malestar? ¿Con qué está conformado? ¿Con qué tipos de pensamientos, con qué tipos de emociones está conformado ese malestar? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción principal? ¿Cuál es la más fuerte? Que es la que va conformando nuestro estado de malestar, ¿sí? A ver, no nos vamos a meter en un terreno en el que no podamos sacarlo adelante, que tiene que ver con el trauma. Si estamos hablando de, por ejemplo, hay una situación en la que a mí me produce malestar y yo tengo una reacción tremendamente como un estallido, ahí puede ser que estemos en terreno de trauma. ¿Por qué? Porque quiere decir que la reacción es exacerbada, exagerada a la situación que provoca esa reacción, ¿sí? Por ejemplo, viene un compañero de trabajo, yo estoy ahí hablando con alguien, me toca acá para decirme algo y yo, ¿qué me tocas? ¿Qué te pasa? Y reacciono con mucho enojo, reacciono con angustia, reacciono con desconfianza, me produce mucha angustia. Esto seguramente está enlazado a un trauma o una situación quizá de abuso en la niñez. Entonces, una persona que ha tenido antecedentes de abuso sexual infantil, es posible que tenga una reacción de esta manera exacerbada y con mucha angustia. ¿Sí? ¿Pero qué le pasa a esa loca que le tocaron apenas el hombro? Reacciona así. Bueno, esto puede ser que ese toque esté conectado, haya conectado cerebralmente con la situación de abuso. Entonces, no nos vamos a meter en ese terreno porque estas son cosas que hay que trabajarlas profundamente y de otra manera. Nos vamos a meter en el terreno de las situaciones que nos producen malestar hoy, las situaciones que nos generan emociones fuertes, nos vamos a meter en los pensamientos, que fue lo que anticipó todo esto, ¿no? Porque también es aquí donde nosotros tenemos que empezar a reconocer, además de la situación que nos produjo el malestar, cuáles son las emociones, cuáles son los pensamientos, de qué forma pensamos nosotros. ¿Sí? Ahí es donde están metidos los errores cognitivos que hemos aprendido desde chiquititos con diferentes situaciones y que se han metido en la cabeza, ¿no? Uno de los errores cognitivos que son muy comunes es la lectura del pensamiento o adivinación del pensamiento. Es como que uno cree que tiene la capacidad y el poder de adivinar lo que el otro está pensando. Entonces, esto suele generar situaciones de mucha angustia. Y nosotros nos ponemos en una situación de gran angustia con algo que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Por ejemplo, un compañero o un amigo o alguien está parado, o un marido o quien sea, un conviviente, vamos a hablar, estamos en cuarentena y la convivencia se pone difícil, ¿no es cierto? Bueno, a ver, y de repente vi que miró para otro lado y dije, claro, está enojado porque yo dije que él hoy tenía que cocinar y que tenía que hacer tal cosa y qué sé yo, y le da por las pelotas esto, entonces no, cuando me vuelve a mirar, yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Esto te tiene que tocar a vos y qué sé yo, y empiezo a discutir de algo que el otro quizás estaba pensando, preocupado en otra cosa, y esto lo llevo yo a lo que se llama
una profecía autocumplida. ¿Qué es esto? Es cuando yo lo miré y vi que me miró mal y dije, quiere pelear conmigo. Se enojó por lo que yo le dije, porque él ahora está pensando tal y tal cosa. Entonces yo llevo a ese quiere pelear conmigo, lo llevo a cumplir yo, ¿sí? Llevo la situación a que terminemos peleando por algo que yo pensé, por un error cognitivo que es el pensar que el otro, saber lo que el otro está pensando. Por más que nosotros conozcamos al otro, por más que nosotros sepamos cómo es, no sabemos, no podemos saber nunca qué es lo que está pensando. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La adivinación del pensamiento, la lectura del pensamiento se resuelve hablando con el otro, haciendo lo que se llama una metacomunicación. Comunicarse más allá de lo que ya recibí, de la comunicación de la mirada, de la comunicación. Nosotros nos comunicamos de manera verbal y también nos comunicamos de manera corporal, ¿sí? Con gestos, con miradas, de manera analógica. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos con el otro y decirle, mira, sabes que a mí me pareció que vos me estabas mirando mal, me hizo sentir muy mal, yo me sentí mal por esto, y yo quiero saber qué es lo que pensaste cuando me miraste, o qué es lo que está pasando, si realmente está pasando algo. Te pido que me seas sincero, porque también si no nos podemos encaprichar en que el otro nos está diciendo que no y realmente nos convencemos de que sí. ¿Por qué? Porque seguimos todavía fijos en que yo sé lo que estaba pensando. Ojo con eso, ¿sí? Es muy importante la metacomunicación, preguntar, no quedarse con ningún tipo de duda. Cuando estoy hablando con el otro no tengo que tener dudas. El otro me dijo esto, me tiró algo y dije, ¿será que? El será nada. Se pregunta, se repregunta, se vuelve a preguntar hasta que las cosas queden claras. Esto es muy importante. Y un secretito para evitar las peleas, en lugar de decir lo que yo pienso del otro, vos sos tal cosa, porque muchas veces proyectamos nuestras propias emociones, eso lo vamos a hablar. Bueno, se dice, yo sentí tal cosa, lo que vos me dijiste me hizo sentir a mí muy mal, me dolió, me duele, me sentí abandonada, me sentí maltratada, me sentí o maltratado o abandonado o lo que fuera, ¿sí? Poder expresar las emociones. Es muy importante expresar las emociones cuando nos comunicamos con el otro y también reconocernos a nosotros mismos estas formas de pensar, ¿sí? Pucha, la adivinación del pensamiento no existe, viejo, no existe.